Ahora sí me escuchan. Sí, te escucha. Sí, ¿Cómo están? sí, Van a sí, disculpar. sí, se ¿Pasó escucha. algo? Algunos compañeros me están escribiendo también y me dicen que se les ha ido la luz por sus barrios. No sé. Creo que me afectó algo acá, que me hubo un bajón de energía y me quedé colgado. Mil disculpas. Gracias por la confirmación. Vamos a seguir. Estábamos aquí. Permítame un ratito. Aquí me falta activar esto. Ya. Ahora sí. Estábamos revisando esta parte. Decía aquí exactamente estaba. En este sí, en el sí del número 7. Decíamos, ¿no? Entonces, cada vez que la palabra sí funcione como respuesta, debo colocarle tilde. Y generalmente en oraciones siempre va a aparecer eh, con una coma. Ese es otro secreto, les decía, del lenguaje. Siempre aparece con una coma. ¿Listo? Como respuesta dentro de una oración. Bien, ahí lleva tilde. Este de acá también llevaba tilde. Vamos a irle. Se me borró todo básicamente. Este llevaba tilde. Aquí lleva tilde. Este tú lleva tilde. Este mi lleva tilde. Y este. Listo. Vamos ahora al siguiente número. Vamos a bajar un poquito para que no nos estorbe. El número 8. Tu hijo irá donde tú vayas. ¿Cuál de esos dos tú lleva tilde? ¿El primero o el segundo? En el segundo, El segundo. el Bien, primero no lleva porque ya dice a quién se refiere. ya. Bien, aquí les voy a explicar entonces la otra forma de análisis que se puede hacer. ¿Ya? Primero, el primer tú funciona como adjetivo porque hijo es el sustantivo. ¿Ya? Está funcionando ahí como adjetivo posesivo porque está acompañando ese sustantivo. El segundo tú no acompaña a ningún sustantivo, ¿ya? Ese vayas es un verbo. Por lo tanto, aquí va el otro secreto. Cuando el tú funciona como adjetivo, siempre debe aparecer un sustantivo por delante. Cuando el tú funciona como pronombre y va a llevar tilde, siempre va a ir junto a un verbo. ¿Sí? Ese es el otro secreto que hay para identificar cuando lleva tilde. Cuando es pronombre, siempre irá junto a un verbo, ¿ya? O libre, como en el caso del mí, fíjense. Para mí, en la número 2, aparece libre, ¿sí? No aparece junto a un verbo ahí. En cambio, el tú, aquí sí aparece junto al verbo ir, ¿ok? Bien. 9. ¿Prefiere té o café? ¿La palabra té lleva tilde ahí, sí o no? Sí. Efectivamente. Cuando hablamos del té como infusión, como bebida, en ese caso vamos a colocarle tilde, ¿ya? Cuando hablemos del té haciendo referencia a pronombre, ahí no va a llevar tilde, ¿ya? Cuando diga te amo, te odio, te extraño, ahí ese té no lleva tilde. ¿Listo? 10. Te invité a tomar el té de la tarde y no viniste. Wow. ¿Cuáles llevan tilde acá? T. La segunda T. El Tomar segundo el té. té, ¿ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más. Correcto. ¿Ya? Este te invité, fíjense, es pronombre. Aparece junto a un verbo. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Los pronombres siempre aparecen junto a un verbo. Entonces,
Y recuerden que el te, cuando funciona como pronombre, no va a llevar tilde, ¿ya? En cambio, este otro té, el té de la tarde, está haciendo referencia a la infusión, a la bebida que se consume, ¿sí? Ahora, este el té, ese el no lleva tilde porque no está haciendo referencia a ninguna persona, ¿sí? Sino más bien está acompañando a la palabra té, que viene a ser un sustantivo, ¿ok? Viene a ser un sustantivo. Por eso ese el no lleva tilde, ¿ok? Bien, ahí está. Trabajaron todo eso de esa manera. Difícil no estaba ese ejercicio. Pasemos al segundo. Aquí había que completar los espacios usando lo que aparece resaltado con amarillo. En el primer punto había que usar mi con tilde y mi sin tilde, dependiendo del caso. Número 1. Nadie cree ya en mí, directamente afectado a la persona, a una persona. Por eso ese mi lleva tilde. 2. No es mi culpa. Ahí el mi llevará tilde, ¿sí o no? No. 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 Muy bien. ¿Por qué? Porque es un adjetivo posesivo. Aquí está el sustantivo, culpa. ¿Sí? Mi culpa. Es un adjetivo posesivo. Ahí ese mi. Por eso no lleva tilde. Vamos a la número 3. La tercera nota de la escala musical es mi. ¿Lleva tilde ahí ese mi o no? No. 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 Efectivamente, no. ¿Listo? Porque está haciendo referencia a la nota musical. Entonces aquí ya tenemos la número 3 hecha. Número 4. Es mi opinión y debes respetarla. Ese mi, ¿llevará tilde? Sí. No. ¿Cómo? A ver. No. Ya. No. Es el mismo caso del número 2. Mi culpa, mi opinión. Opinión es el sustantivo, mi es el adjetivo posesivo. Cuando mi funciona como adjetivo, no lleva tilde. ¿Ok? 5. A mí no me importa el dinero. Ahí, ¿lleva o no lleva? Sí. Lleva. Sí, lleva. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un pronombre, a mí directamente, ¿sí? No hay un sustantivo ahí al lado, como en el caso de mi opinión, mi culpa. Aquí el mi no aparece junto a un sustantivo, es un pronombre, ¿ya? Entonces, además, la clave, ¿no? Fíjense después de a, ¿sí? A, para, de, en, son las preposiciones que pueden aparecer junto al mi, con tilde. Ok, hemos trabajado ya ahí. Sigamos. Con tú y tú. Número 1. La conocí en tu casa. ¿Ese tú lleva tilde o no? No. No, no lleva. Bien. No lleva porque está como adjetivo. Casa es el sustantivo. Bien. Tú jamás te equivocas. En la número 2. ¿Lleva o no lleva? Lleva. Lleva. Hace referencia a una persona. Tú jamás te equivocas. Tú. Directo está afectando a una persona. ¿Ya? 3. Por tu culpa me castigaron. ¿Lleva o no lleva ese tú? No lleva. No lleva. No lleva. Porque ahí está el sustantivo. Tu culpa. Tu casa. ¿Sí? No lleva. 4. Tú eres quien siempre reclama. Lleva. ¿Lleva? Lleva. Bien. Lleva. Lleva. Fíjense, aparece junto al verbo, pronombres, ¿no? Tú eres. Ahí lleva tilde. Correcto. Vamos a él. Número 1. ¿Compraste el periódico? Ese él, ¿lleva o no lleva? No lleva. No lleva, porque es un artículo. Cuando funciona como artículo, no lleva. Está acompañando a periódico. 2. Hoy se vendió todo el pan. ¿Lleva o no lleva? No lleva. No No, lleva. no lleva. Está acompañando a pan. Bien. Cuéntaselo todo a él. ¿Lleva o no lleva? Lleva. Directamente un pronombre personal, por lo tanto lleva, ¿no? Lo vieron ayer en el parque. No lleva. No lleva. Muy bien. Creo que él te admira. Sí lleva. Sí lleva. Sí lleva. Aquí no tuvieron mucho problema. Casi nadie se... A ver.
Nadie se ha equivocado en el él. Así que no les da mucho problema esto, ¿ya? No le busquen problemas así. Es así tal cual como lo están entendiendo, así es el uso del él. Cuando funcione como artículo, no lleva tilde. Cuando funcione como pronombre haciendo referencia a una persona, llevará tilde. ¿Listo? No lo duden. Esto es lo que mejor han entendido de todo en toda la tarea. ¿Ya? Este tú todavía los confunde un poquito y ese mi creo que ya está quedando más claro. ¿Ya? Vamos al sí, sí. Este también está clarito. A ver. Consulte si él vendrá. ¿Lleva o no No lleva? lleva. No No lleva. lleva. Bien, ahí no lleva. El sí también es fácil de usar. Siempre que sea afirmación, va a llevar. En los otros casos, no. ¿Ya? Por supuesto que sí, yo lo haré. Ahí, Sí, Lleva. sí, lleva. ahí lleva, correcto. Y fíjense, aparece la coma, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa coma siempre. 3. Solo piensa en sí mismo. Lleva. Lleva. A ver, ¿qué me dicen? No, no lleva, no lleva. No lleva. Sí, lleva. Sí lleva. José, Lleva. Bien. sí, sí lleva. Se dieron cuenta, ¿no? Sí, sí. Recuerden que cuando hacemos referencia a una persona directamente, va a llevar tilde, ¿sí? Generalmente no es mucho el uso que se le da a esta forma. Generalmente usamos a sí mismo, se engañó a sí mismo. Ahí es mucho más fácil. Estamos acostumbrados a usar esa estructura. Pero en sí mismo es raro. No estamos acostumbrados a usar esa estructura. Se usa en otros países, en otros lugares de habla hispana, sí, pero en nuestro contexto no. No es habitual escuchar en sí mismo. Es más común escuchar a sí mismo, ¿no? Entonces, siempre que aparezca en sí mismo o a sí mismo, llevará tilde, ¿ya? En ese caso. 4. Dime si me quieres. No lleva. Ahí no lleva. Correcto. Ahí no lleva. Todavía no vuelve en sí. Otra vez. Sí lleva. Sí lleva, sí Bien. lleva. Exacto. ¿Ya? Bien. No les va a dar mucho problema ese sí. Se los garantizo. Vamos al TT. T con tilde y T sin tilde. ¿Te gusta el té de palta? ¿El primer té lleva o no lleva? No lleva. Bien. No El lleva. segundo sí. El segundo sí, té de Sí. palta. Fíjense la diferencia entonces. ¿Te gusta el té de palta? El primer té no hace referencia a una infusión, a una bebida. El segundo sí. ¿Sí? El segundo sí, por eso lleva. 2. Me agrada el té caliente. Sí lleva. Ahí lleva. Bien. Sí lleva. No te vayas todavía. No No lleva. lleva, no lleva. Ya. Te conté el nuevo chisme. No lleva. No lleva. No lleva. Muy bien. ¿Ven que no les dio problema? Para nada. Bien, vamos al DD. D con tilde, D sin tilde. Recuerden que cuando usamos la tilde en la palabra de, estamos haciendo referencia a dar, el verbo dar. Y cuando no lleva tilde, no hace referencia a dar algo, sino más bien es una palabra que sirve solamente para unir dentro de una oración dos palabras. ¿Ya? 1. No dé mal ejemplo a los niños. ¿Qué me Sí dicen? lleva. Sí Sí lleva. lleva. Sí lleva. Sí, porque está haciendo referencia a Hablando. dar, ¿no? A Sí. dar. Bien, lleva. 2. Enfréntalo, aunque te dé miedo. No lleva. No lleva. Lean de Así. nuevo. Sí lleva, Enfréntalo, sí lleva. Sí aunque te lleva. dé. Bien. Es el verbo dar, dar miedo, ¿no? De miedo. 3. Siempre compro de esa tienda. No lleva. No lleva porque no hace referencia a dar. ¿Listo? Mis primos llegarán de Chile. No lleva. No lleva. Bien. Me dijeron que done de corazón. Sí lleva. Sí, sí lleva. Lean bien. lleva. No lleva. Dijeron que dones de corazón. Ah, No no. lleva. No lleva. Bien. Me dijeron que done de corazón. Si no, tendrían que leer ustedes, me dijeron que done de corazón. Es como dar corazón. No, ni idea. ¿Ya? Ahí no lleva. Siempre que el de haga referencia a dar, ahí lleva tilde. De miedo, de mal ejemplo. ¿Sí? En los otros casos no va a llevar tilde. Vamos a CC.
A ver. Sí, estamos bien. CC. 1. Primero la explicación. C con tilde será cuando nosotros estemos hablando del verbo ser, ¿no? De ser algo, ¿ya? Y cuando estemos hablando del verbo saber, de saber algo. Y no va a llevar tilde cuando estemos en otra situación, cuando estemos usándolo como pronombre, ¿ya? Por ejemplo, número 1. No sé las respuestas del examen. Ahí Sí lleva. Sí lleva. sí lleva. No, no lleva. Es el verbo saber. No sé. No, no sé. Sí. Es el verbo saber. 2. Este lugar se ha llenado de tierra. No lleva. No lleva porque no está haciendo referencia a saber ni al verbo ser, ¿no? Ni a hacer algo ni a saber algo. 3. Sé siempre amable con todos. Lleva. Sí lleva. Lleva. Sí, es el verbo ser, ¿no? Ser algo. 4. El joven se marchó muy triste. No lleva. No No lleva. lleva. Yo sé muchos secretos. Sí lleva. Bien, ya se dieron cuenta. Así de facilito. ¿Ya? Vamos a más y más. ¿Ya? A ver. Más con tilde. Recuerden que voy a usar el más con tilde cuando hagamos referencia a cantidad o cuando hagamos referencia a alguna exageración. En cambio, no va a llevar tilde cuando no haga referencia a estos otros puntos y además ese más sin tilde puede ser reemplazado por la palabra pero. Si puede ser reemplazado, entonces no lleva tilde. A ver, Andrés es más alto que Daniel. ¿Qué me dicen? Sí lleva. Sí lleva. Sí lleva. Bien, exacto. Fue difícil lograrlo, mas no imposible. No lleva. Lleva. No lleva. Porque además puedo reemplazarlo por pero, ¿no? Pero no imposible. Correcto, no lleva. Quiere probar más postres. Sí lleva. Lleva. Sí. Pidió todo, perdón, perdió todo, mas no la esperanza. No lleva. Lleva. No lleva. No lleva. Les voy a contar otro secreto de este más sin tilde, ¿ya? Ese más sin tilde, generalmente, por no decir siempre, ¿ya? Va a aparecer después de una coma, fíjense, después de una coma. Dentro de la oración, ese más sin tilde va después de una coma, ¿sí? En cambio, el otro más que hace referencia a cantidad, ese no va después de una coma. Ese es otro secreto para identificar este más. ¿Ok? Bien. Vamos a aún. Voy a bajar esto para que... No, estamos bien, estamos bien. A ver qué estoy haciendo. Ya. También voy a subir. Ya. Ahora sí. Tenemos aún. Recuerden que la palabra aún con tilde puede ser reemplazada por la palabra todavía. En cambio, la palabra aún sin tilde, recuerden que los dos son adverbios, pero ese aún sin tilde puede ser reemplazada por otro tipo de palabras, ¿sí? Sin embargo, yo sé que para ustedes va a ser mucho más fácil grabarse. Voy a usar aún con tilde cuando esa palabra puedo reemplazarla por todavía. Listo, que no quede más en su cabeza. Lo demás es sencillo. En el resto de los casos voy a usar aún sin tilde. Bien, Julián no ha llegado aún. ¿Cuál voy a usar? ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Con Con tilde, porque puedo reemplazar por la palabra todavía. ¿Sí? Julián no ha llegado todavía. Ok. Fue difícil aún para el profesor. Sin tilde. Bien, Sin sin tilde. tilde. No Sin lleva. tilde. Correcto, no lleva tilde. ¿Listo? Porque no puedo reemplazarlo por todavía. ¿Ya? Si no puedo reemplazarlo por todavía, ustedes no lo duden. Usen el aún sin tilde. 3. Sentían frío. Aún los que Con tilde. tenían abrigo. Con tilde. Sí lleva. ¿O no? No lleva. ¿Sentían frío todavía los que tenían frío? No lleva. Ya, lleva. muy lleva. bien. Ahora sí, vamos, sigamos.
Su recuerdo vive aún entre nosotros. Sí lleva. Ese lleva. sí. Sí Bien. lleva. Su recuerdo vive todavía entre nosotros. ¿Listo? Bien. Este no tiene más secretos. O sea, me gustaría darle otro secreto, pero no lo tiene. ¿Sí? La única forma de identificar es que ustedes tengan en la cabecita que ese aún con tilde puedo reemplazarlo por todavía. En los demás casos, uso este otro aún. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Todo claro. No, todo claro. Qué belleza. Me alegra mucho. Bien. Ok. Ahora vamos a continuar con nuestro tema. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Estábamos por acá. Voy a aceptar a uno de sus compañeros. Entiendo que a algunos se les va la señal por momentos, no hay problema, ¿sí? Pueden reconectarse cuando ustedes tengan la señal habilitada otra vez. Bien, nos toca la tercera parte. Esta tercera parte necesito sí que estén un poquito despiertos, ya que no pestañeen, por lo menos en el primer punto que voy a tratar, porque nos cuesta, ¿sí? A pesar de que yo he estudiado 10 años el español, me cuesta todavía en algunas, cuando estoy redactando me viene la duda, ¿sí? No crean, a pesar de que uno ya es profesional, ha estudiado el español tanto tiempo, siempre queda una duda y si uno no lee, no refuerza todo aquello, la duda a veces no se va, ¿no? Por eso les digo que esta parte que vamos a tratar ahorita, puede ser que les confunda los cablecitos por ahí, pero si estamos atentos no va a pasar eso. Ya. Estamos en esto, el acento diacrítico en palabras interrogativas. Recuerden que ayer hemos visto el uso del qué, ¿ya? Decíamos, esto es lo que hemos visto ayer, ¿no? Cuando el qué aparece como pregunta directa, entonces está funcionando como pronombre interrogativo. Aparece entre signos de interrogación y lleva tilde siempre. ¿Qué buscan en ese lugar? Eso fue lo que dijimos. También llevará tilde cuando el que aparezca en una pregunta indirecta, es decir, sin signos de interrogación. Quiero saber qué sucede. Cuando quiero saber algo, entonces ese que lleva tilde. Cuando aparece como pronombre exclamativo, entre signos de admiración. ¿Ya? Ahí está. Qué hermosa tarde. Cuando expreso una emoción, con ese qué, entonces lleva tilde. Y cuando aparece como adjetivo interrogativo dentro de una pregunta, obviamente, con signos de interrogación. ¿Qué libro prefieres? Ahí fíjense que ese qué está acompañando a la palabra libro. Entonces ahí libro sería el sustantivo y su adjetivo es qué. Ese es adjetivo interrogativo. En todos esos casos, el qué lleva tilde. Esto lo vimos ayer, solo estoy repasando. El qué sin tilde lo voy a usar cuando funcione como pronombre relativo. El muchacho que entró al curso es mi vecino. Ahí está. Reemplazo la palabra muchacho por el que. Entonces ese que no lleva tilde. El que entró al curso es mi vecino. Haciendo referencia al muchacho, ¿no? Cuando aparezca como conjunción en oraciones sustantivas, va pospuesto al verbo. Es decir, primero aparece el verbo y después aparece la palabra que, uniendo oraciones. En ese caso, no va a llevar tilde. Muchos piensan, ahí está, piensan es el verbo, que los niños no mienten. Y aparece el que después del verbo. ¿Ya? De todos modos, aunque no se conozcan esta regla y no se la memoricen la regla, ustedes quédense con esto más sencillo. Cada vez que la palabra que una dos oraciones, entonces no va a llevar tilde. Muchos piensan, oración 1, los niños no mienten. Oración 2, uno esas dos oraciones a través de la palabra que. Cuando la palabra que aparece como conjunción en oraciones subordinadas comparativas. Cuando comparamos dos eventos o dos personas o dos objetos, Juan es más alto que José. Ahí no lleva tilde. ¿Listo? Bien, hasta ahí quedamos ayer. Ahora nos toca la tercera parte. Nos toca ver el uso del cual con tilde y cual sin tilde, junto con sus plurales.
¿ya? Recuerden que el plural de cuál es cuáles, ¿sí? Ese es su plural, cuando hacemos referencia a varios. Veamos cuándo se usa cuál o cuáles con tilde. Cuando funciona como pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿cuál es el mío? Entre signos de interrogación. ¿De cuáles me habla? Entre signos de interrogación. ¿Listo? Cuando aparece dentro de una pregunta, lleva tilde. ¿Ok? Cuando aparece como pronombre interrogativo en una pregunta indirecta. Cuando quiero saber algo, ¿ya? Pero no direcciono la pregunta a una persona específica, sino lanzo la pregunta para que alguien me responda. Eso es pregunta indirecta. No sé cuál es su trabajo. Alguien de los que está alrededor me va a responder cuál es su trabajo. No he hecho la pregunta directa, ¿sí? Es una pregunta indirecta. Cuando haga preguntas indirectas, entonces usaré el cual con tilde. También cuando funcione como adjetivo interrogativo, ¿cuáles tareas terminaste? ¿Sí? Ahí está, adjetivo interrogativo. Tareas es el sustantivo y cuáles es su adjetivo interrogativo que está acompañando a esa palabra tareas. En esos casos, la palabra cuál o cuáles llevará tilde. No va a llevar tilde en los siguientes casos. Cuando cuál o cuáles funciona como pronombre relativo. Generalmente voy a acompañar a la palabra cuál o cuáles con un artículo. Puedo acompañar con el artículo el, la, los o las. Por ejemplo, esa es su opinión con la cual no estoy de acuerdo. Ahí está, la cual. ¿Listo? Siempre acompañado por un artículo por delante. Ese cual no va a llevar tilde porque no es una pregunta de ningún tipo. ¿Ya? Ha escrito varios libros, los cuales son interesantes. Ahí no lleva tilde. ¿Ok? Bien, o un dato o un secreto para el cual. Generalmente va a aparecer dentro de una segunda oración después de una coma. Fíjense, las dos oraciones aquí tienen una coma. No siempre, ¿sí? No siempre, pero en la mayoría de los casos. No es difícil identificar el cual sin tilde, ¿ya? Vamos al tercer caso. Cuánto con tilde y cuánto sin tilde. Además de usar sus femeninos, cuánta, ¿ya? Y sus plurales, cuántos, cuántas. ¿En qué situaciones usamos el cuánto, cuánta, cuántos y cuántas con tilde? Lo usamos como pronombre interrogativo cuando hacemos una pregunta directa y con signos de interrogación. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuántas veces ganaste? ¿Cuánto te pagan? Ahí, por ejemplo, usamos el cuánto con tilde. También cuando lo usamos como pronombre interrogativo en una pregunta indirecta. Cuando no dirigimos la pregunta a una persona específica, sino a cualquiera que me escuche y me pueda responder. Eso es pregunta indirecta. Dígame, ¿cuánto cuesta, por favor? ¿No? Pueden estar varias personas allá y no sé cuál es el que atiende, no sé quién es el responsable de la tienda, entonces puedo lanzar esta pregunta. Dígame cuánto cuesta, por favor. Entonces, alguien me va a responder. ¿Ya? Entonces, ahí ese cuánto, ese cuánto lleva tilde porque es una pregunta indirecta. Cuando lo manejamos dentro de un pronombre o como pronombre exclamativo con signos de admiración, ¿sí? Cuando expresamos una emoción. ¿Cuánto han subido los precios? ¿No? Ahí estoy sorprendido, ¿sí? Ese cuánto va entre signos de admiración y lleva tilde. Como adjetivo interrogativo. ¿Cuántos estudiantes dieron examen hoy? Es una pregunta, aparece entre signos de interrogación. Estudiantes es su sustantivo y su adjetivo es la palabra cuántos. ¿Listo? Ahí está. Ese es el ejemplo o los ejemplos más claros de usar la palabra cuánto, cuántas, cuánta con tilde. Por el otro lado tenemos a cuánto, cuánta, cuántas, cuántos sin tilde. Cuando funciona como adverbio,
no lleva tilde. Te daré todo cuanto tengo. No está preguntando, no está expresando emociones de cuánto, entonces simplemente está funcionando ahí como un adverbio. Por lo tanto, no lleva tilde. Cuanto mayor sean las ganancias, más nos tocará. Ahí no hay preguntas, ahí no hay emoción, entonces ese cuánto no lleva tilde. ¿Ya? También cuánto no llevará tilde cuando funcione como pronombre relativo con el valor de todos los que o todas las que. Cuando la palabra cuánto puedo reemplazar por esa expresión todos los que o todas las que, ahí no lleva tilde. Por ejemplo, fueron inútiles cuantas correcciones se le hicieron. Claro, aquí me van a decir, pero profesor, ¿cuándo se dice? No estamos en nuestro contexto Camba, cruceño, boliviano, si quieren, no solemos usar ¿ya? Este tipo de expresiones, pero en otros lugares del mundo donde se habla español, estas expresiones sí se usan. ¿Ya? Fueron inútiles cuantas correcciones se le hicieron. ¿Ya? Van a escuchar, pero muy rara este tipo de expresiones. Ahora, fíjense este otro ejemplo. Cuantos le oían, le admiraban. Tampoco estamos acostumbrados a usar esta expresión, pero existen estas expresiones, ¿ya? Ahora, dice, voy a volver un poquito, dice que cuando la palabra cuántos o cuántas puede ser reemplazado por todos los que o todas las que, entonces no lleva tilde, hagamos la prueba. Fueron inútiles todas las correcciones que se le hicieron. Ahí está. Todas las correcciones que se le hicieron. Entonces, ese cuantas no lleva tilde. Cuantos le oían, le admiraban. ¿Ya? Todos los que le oían, le admiraban. Ahí está. Puede ser reemplazado. Entonces, ese cuánto no lleva tilde. Bien. Este segundo punto es como dato para que ustedes no sean sorprendidos, ¿sí? En su examen. El primer caso como adverbio ese es el que sí o sí aparece y el que sí o sí usamos, ¿ya? Bien, vamos al cuarto caso. ¿Cuándo con tilde y cuándo sin tilde? ¿Cuándo usamos cuándo con tilde? En los siguientes casos. Como pronombre interrogativo, cuando queremos saber algo, hacemos una pregunta con signos de interrogación. ¿Cuándo regresarás? Pronombre no lleva tilde, perdón, lleva tilde directamente. ¿Cuándo piensas trabajar? Ahí está. Piensas es el verbo, ¿cuándo es el pronombre interrogativo? Recuerden que los pronombres aparecen siempre junto a un verbo. Esa es la regla que les vengo repitiendo desde la primera clase, ¿ya? Pronombre interrogativo en pregunta indirecta. Cuando hago una pregunta indirecta, entonces no voy a usar signos de interrogación, pero la palabra cuándo llevará tilde. Por ejemplo, confirmen cuándo llegarán, por favor. ¿Sí? A cualquiera del grupo estoy preguntando. Confirmen cuándo llegarán. Que alguien me confirme. No estoy haciendo una pregunta directamente a alguien, sino a cualquiera que me pueda responder. Ahí lleva tilde. No sé cuándo tendrá planeado viajar, ¿no? Estoy renegando y lanzo la indirecta, ¿no? No sé cuándo tendrá planeado viajar. Entonces, no he lanzado la pregunta directa a alguien, sino la he lanzado al viento, al aire, ¿no? Que alguien me responda si quiere, ¿ya? Entonces, en ese caso, la palabra cuando lleva tilde. Cuando funciona como pronombre exclamativo en oraciones exclamativas, obviamente, con signos de admiración. Recuerden que la exclamación permite sacar fuera tus emociones. Por ejemplo, ¿cuándo vas a hacer ejercicio? ¿No? O sea, a veces uno está molesto de algo, expresa su molestia de esta manera, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer ejercicio? O regañando, tratando a alguien. Entonces, ahí voy a usar la palabra cuando con tilde, cuando exteriorizo o saco mis emociones a través de la admiración. Bien, cuando sin tilde. La usamos o lo usamos cuando funciona como conjunción, es decir, para unir oraciones. Lo haré cuando llegue a casa. No estoy preguntando nada, no estoy sacando emociones, simplemente estoy afirmando. Es una oración afirmativa
y listo. Ahí cuando está simplemente uniendo, nada más. Está funcionando como conjunción, por lo tanto, no llevará tilde bajo ninguna circunstancia. Ven a buscarme cuando tengas tiempo. Tampoco está preguntando nada, tampoco está exteriorizando emociones, simplemente está uniendo dos oraciones. Ven a buscarme cuando tengas tiempo. Nada más. Entonces, en esa única situación, cuando no lleva tilde, cuando funciona como conjunción. ¿Listo? Caso número 5. Como con tilde y como sin tilde. Como con tilde lo voy a usar cuando funcione como pronombre interrogativo. ¿Cómo te va? Cuando hago una pregunta directa. ¿Cómo te va? ¿Cómo se siente el enfermo? ¿No? Estoy preguntando directamente a alguien. ¿Listo? En esos casos, ¿cómo lleva tilde? Y va entre signos de interrogación. También voy a usar el cómo con tilde cuando funcione como pronombre interrogativo en pregunta indirecta. No sé cómo hacer la tarea. ¿No? No sé cómo hacer la tarea. Alguien te va a responder cómo hacerla. ¿Ya? También voy a usar la palabra como con tilde cuando funcione como pronombre exclamativo en oraciones exclamativas, cuando expresamos una emoción. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Cuando estoy regañando, cuando estoy llamando la atención a alguien, uso esta expresión. Y va entre signos de admiración y la palabra cómo llevará tilde. No va a llevar tilde cuando funcione como conjunción. Por ejemplo, no le gusta la forma como trabaja. Ahí simplemente está funcionando para unir oraciones. Por lo tanto, está funcionando como conjunción. No lleva tilde. Como recibí tarde la noticia, no pude llegar a tiempo. Ahí el cómo no es pregunta, no es emoción, por lo tanto simplemente es una oración afirmativa y está funcionando ahí como una conjunción. La palabra como no llevará tilde cuando funcione como un verbo. Por ejemplo, cada día que como postres engordo más. Ahí está funcionando como verbo y no va a llevar tilde. El verbo comer, ¿no? Cada día que como postres engordo más. Entonces, no lleva tilde en esos dos casos. Nada más. Vamos al caso número 6. ¿Dónde con tilde y dónde sin tilde? ¿Dónde con tilde? Cuando es pronombre interrogativo, aparece entre signos de interrogación y es una pregunta directa. ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estamos? ¿Ya? Fíjense, son preguntas directas, queremos saber algo directamente, le preguntamos a alguien, va entre signos de interrogación y lleva tilde. También usamos el dónde con tilde cuando estamos haciendo referencia a una pregunta indirecta. No sé dónde dejé mis medicamentos. Alguien me va a decir. Alguien que me está escuchando me va a responder, ¿no? Una pregunta indirecta. También llevará tilde cuando funcione como pronombre exclamativo en oraciones exclamativas. Por ejemplo, miren de dónde viene, ¿no? Miren de dónde viene. ¿Listo? Ahí está exteriorizando una emoción, por lo tanto, ahí lleva tilde. Además aparece entre signos de admiración o de exclamación. ¿Ok? No va a llevar tilde cuando funcione como un adverbio de lugar. Cuando indique un lugar, no va a llevar tilde. Por ejemplo, la plaza donde hay árboles frondosos es antigua. Donde está indicando un lugar. ¿Sí? Entonces no lleva tilde. No se veía nada desde donde estábamos sentados. Donde se supone que estábamos en un lugar. Desde ese lugar no se veía nada. Entonces ese donde no lleva tilde. Solamente en ese caso la palabra donde no va a llevar tilde. Cuando haga referencia a un adverbio del lugar. Caso número 7. Este sí puede darles dolor de cabeza. ¿Ya? Este caso sí puede darles dolor de cabeza. Porque como les dije ayer, estamos muy acostumbrados a las redes sociales donde nadie te corrige tu estilo de escritura, tu ortografía, tu gramática. Uno escribe como quiere hacerse entender y listo, ¿no? Entonces es ahí donde nos va a generar ese conflicto luego cuando ya nos ponen o nos sientan a escribir correctamente. Pensamos que vamos a escribir tal cual lo hacíamos en las redes sociales o cuando hablamos, ¿no? No es igual.
Aquí sí puede haber una dificultad. Veamos. Licenciado, antes Sí. de continuar, Licenciado, ¿puede disculpe. esperar un ratito, por favor? Estaba anotando lo anterior. Ya escucho. Disculpe, al finalizar, ¿será que me puede explicar el 1 y el 2? Es que mi internet se cortó y media hora estuve intentando entrar y no podía. El 1 y el 2 de, ya, de los casos, ¿no? Ya, no hay problema. Por favor. Ok. Ahora sí, ¿no? Ya. Sí. Vamos a dónde, a dónde, a dónde. Fíjense, a dónde junto con tilde. Hay otro a dónde junto sin tilde. Y hay otro a dónde separado, separado y no lleva tilde. ¿Ya? Bien. Vamos al primer caso. ¿A dónde? Junto y con tilde. Tiene un valor netamente interrogativo, ¿ya? Que hace referencia a qué lugar. Les voy a dar un ejemplo clarito. ¿A dónde vas tan deprisa? Fíjense, ¿a qué lugar vas tan deprisa? Ese a dónde lleva tilde y se escribe junto. ¿Listo? Cuando hacemos referencia o queremos saber el lugar a donde se dirige alguien o el lugar donde está algo, entonces ese a dónde lleva tilde y se escribe junto. Puede ser reemplazado por la expresión a qué lugar. ¿Listo? No es complicado usar este a dónde. Otro dato. Generalmente va a aparecer entre signos de interrogación porque es una pregunta. Y cuando sea una pregunta indirecta, generalmente siempre expresa que se quiere saber el lugar a donde se va. ¿Listo? Vamos al segundo caso. ¿A dónde? Junto y sin tilde. Expresa un antecedente. Ahora les explico qué es un antecedente. En el jardín a donde nos dirigimos hay flores hermosas. Ese a dónde no existiría, no se podría usar si por delante no aparece el antecedente. Es decir, si por delante no aparece escrito primero el lugar. Aquí el lugar es el jardín. Para usar este a dónde junto y sin tilde, primero debe aparecer el antecedente. Ese antecedente es el lugar. Debe aparecer escrito el lugar obligatoriamente. ¿Ya? Por ejemplo, la iglesia a donde vamos cada domingo está cerrada. Apareció iglesia por delante y recién voy a usar a dónde. Si no colocamos o no aparece el lugar por delante escrito, no se puede utilizar este a dónde. ¿Listo? No se puede. Otro ejemplo, la casa a donde vamos de vacaciones no tiene internet. Aquí, el lugar es la casa. Recién puede aparecer a dónde. Si no aparece el lugar por delante, no puedo utilizar a dónde. ¿Listo? Obligatoriamente necesito el antecedente primero. Ahora, otro dato curioso. Fíjense. Esa palabra dónde, junta y sin tilde, aparece después de una coma. Obligatoriamente. Siempre. ¿Listo? Siempre. Nada más. Vamos al tercer caso. A dónde, separado y sin tilde. Se emplea cuando no se expresa el antecedente. Aquí es al contrario de la versión anterior que les acabo de explicar.
Fíjense, iré a donde tú quieras. No, no sabemos a dónde. No hay el lugar por delante, como en el anterior caso. ¿Sí? Es incierto el lugar. El que está escuchando no sabe, pero voy a ir a donde tú quieras. ¿Sí? Al lugar que me lleves. ¿Listo? No aparece el lugar. Cuando no aparece el lugar por delante, uso este a dónde. Cuando aparece el lugar por delante, uso el a dónde anterior. Otro ejemplo. Nos dirigimos a donde están ellos. No sabemos dónde están. No hay antecedentes. ¿Ya? Simplemente estamos yendo hacia allá. Llegaremos en algún momento a ese lugar, pero no sabemos dónde. ¿Sí? Bien. Esas son las tres formas de usar a dónde y a dónde. ¿Listo? La primera es fácil. Se usa con tilde cuando se hace una pregunta. No lo van a olvidar eso, se los aseguro. ¿Ya? La segunda, esa sí puede ser un poquito complicada. Pero recuerden, dos características del uso de la segunda versión. A dónde, junto y sin tilde, se usa cuando el lugar aparece escrito por delante, luego se escribe a dónde. Además, para escribir ese a dónde, primero debe ir una coma por delante. El tercer a dónde, separado y sin tilde, es o se usa sin necesidad de tener un lugar claro, un lugar cierto, ¿sí? Un lugar hasta incluso real, ¿ya? No necesito que aparezca el lugar por delante. Simplemente voy a usar esa versión de a dónde de manera incierta. ¿Listo? Bien. Esto sí puede ser nuevo para ustedes, ¿no? Se las creo. En el colegio casi no tocamos esta parte. ¿Ya? Es un poquito complicado hacerles entender y muchas veces por la comodidad o el tiempo que un maestro tiene en el aula, no lo tocamos porque esto requiere ejercicios, ¿ya? Pero me imagino que algunos sí lo han visto con sus maestros. Vamos al caso 8. Yo no tenía idea que existía esa palabra. ¿Quién ¿A con dónde? tilde y quién sin tilde? ¿Ya? Esto sí, esto está fácil. Además, vamos a ver sus plurales. ¿Quiénes y quiénes? ¿Ya? ¿Quién, quiénes? Con tilde. Esto está fácil. Se usa con tilde cuando estamos haciendo una pregunta como pronombre interrogativo. Aparece entre signos de interrogación. ¿Quién ha levantado mi celular de la mesa? ¿Quién ha levantado mi celular de la mesa? ¿Ya? Ahí lleva tilde, es un pronombre, aparece junto a su verbo. El verbo es ha levantado, así que está fácil su uso de esto. ¿Para quién serviste el jugo de naranja? ¿Ya? Aquí quiero hacer una aclaración. Sigue siendo una pregunta, aún aparezca por delante el para o el de. ¿De quién es este vestido? No importa que aparezca de o para por delante. Sigue siendo una pregunta, por lo tanto llevará tilde. ¿Ya? También como pregunta indirecta, llevará tilde. Dime con quién andas, ¿no? Es una pregunta indirecta. Como pronombre exclamativo, cuando expresamos una emoción, ¿ya? En oraciones exclamativas. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No? ¿Quién lo hubiera dicho? Ahí estamos expresando una emoción entre signos de admiración y lleva tilde. ¿Listo? En esos casos voy a usar quién o quiénes con tilde. Vamos a la forma de quién o quiénes sin tilde. Licenciado, ¿puede proceder de nuevo, por favor? ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Quién es o quién sin tilde? Cuando funciona como pronombre relativo, ojo, puede sustituirse por el que, el cual, las cuales, los cuales. ¿Sí? Yo puedo reemplazar este pronombre relativo por esas otras versiones. Veamos.
La persona en quien piensas no es confiable. Reemplacemos quién. La persona en la que piensas no es confiable. ¿Ve? Ahí está. Puedo reemplazar. ¿Listo? Puedo sustituir. En ese caso no lleva tilde. ¿Ya? Bien, voy a hacerlo más sencillito. Cada vez que la palabra quién no haga referencia a una pregunta directa o indirecta, o cada vez que la palabra quién no se use para expresar una emoción, entonces no lleva tilde. Ya, se los resumí más sencillo todavía. Sigamos. Los alumnos a quienes se citó no se presentaron. Los reemplacemos, a ver. Los alumnos a los cuales se citó no se presentaron. ¿Ven? Pueden ser sustituibles, ¿ya? Se pueden sustituir de manera sencilla por estas otras versiones. En ese caso, esta palabra no lleva tilde. Quien mal anda, mal acaba. ¿Puedo reemplazar? Sí. El que mal anda, mal acaba. Listo, no lleva tilde. Nada más, solo en ese caso no lleva tilde. 9. ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué separado y sin tilde? Veamos el primer caso. ¿Por qué con tilde y separado? Este es fácil su uso. Lo usamos cuando vamos a hacer una pregunta y lo usamos en función de pronombre interrogativo. ¿Por qué no hicieron la tarea? Está en forma de pregunta, tiene signo de interrogación, aparece como pronombre junto al verbo, el verbo hicieron, ¿no? También voy a usar este por qué con tilde y separado cuando hago una pregunta indirecta. Me encantaría saber por qué tenemos que ir, ¿no? Alguien me va a responder. No sé quién, pero alguien me va a responder, ¿ya? Pero esta es una pregunta indirecta. Nada más, solo en esos dos casos uso el por qué con tilde. Cuando hago una pregunta, cuando quiero saber algo, listo, nada más. La otra forma, esta puede ser media rara para ustedes, pero existe, ¿ya? ¿Por qué? Separado y sin tilde. La usamos, ¿ya? Como preposición más pronombre relativo. ¿Sí, Daniela? Listen, disculpe, una pregunta. ¿Ya? ¿En qué momento utilizamos el por qué en uno solo, o sea, Punto. junto? ¿Ya? Ahorita le voy a explicar eso. ¿Ya? Ya. Viene, despuesito de este está. Bien. Este por qué separado de sin tilde lo usamos como preposición más pronombre relativo. Siempre es posible intercalar un artículo determinado. Ahorita les explico cómo es este detalle, ¿ya? Fíjense, ¿cuál es la razón por qué te fuiste temprano? Por eso les digo, no estamos acostumbrados a usar esta forma. De hecho, ustedes no creo que la usen demasiado o mucho en su redacción diaria o en su hablar diario, ¿no? No creo. Yo, de hecho, no manejo esta forma en mis redacciones. Pero existe, ¿ya? Fíjense, ¿cuál es la razón por qué te fuiste temprano? Bien. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es este por qué? Separado y sin tilde. Cuando me acepta al medio un artículo determinado, el, la, los, las, esos son los determinados, entonces este por qué se está usando correctamente. Fíjense, ¿cuál es la razón por la que te fuiste temprano? Obviamente este la que aparece al medio no tengo que escribirlo, lo tengo que practicar de manera invisible, es decir, mentalmente tengo que colocarlo ahí, ¿sí? Es como cuando sumamos y en la suma se lleva un cierto número, ¿no? Que tienes que llevarlo mentalmente para añadirlo después, ¿no? Lo mismo pasa en este caso. En lenguaje, ese la no tienes que escribirlo, tienes que practicar a ponerlo mentalmente, nada más. ¿Listo? Si el la o el él o el las o el los entra al medio, entonces este por qué está bien usado. Otro caso. El motivo por que no asistí a clases
fue mi estado de salud. ¿Ya? Entonces, si yo pongo el al medio y me acepta y la oración se entiende perfectamente, entonces este por qué está bien usado. El motivo por el que no asistí a clase fue mi estado de salud. ¿Ya? Si yo puedo aplicar ese artículo al medio, entonces ese por qué está bien usado. Los premios porque competían no eran interesantes. Otra vez, meto el los al medio y si funciona la oración y se entiende perfectamente, entonces está bien usado. Los premios por los que competían no eran interesantes. Luego va a funcionar también este porque como una conjunción subordinante. Aparece cuando el verbo antecedente rige a la preposición por. Ahora les explico con un ejemplo más fácil. Se decidió porque viniera Pepe. ¿Ya? Se decidió porque viniera Pepe. Ya les dije al inicio de esta explicación, no estamos acostumbrados a esta forma. El que está acostumbrado, perfecto, no tiene muchos conflictos, pero los que no estamos acostumbrados a usar esta forma, a veces es mejor no usarla, ¿no? Si no sabemos cómo usar, en qué situación, en qué momento, a veces es mejor omitir el uso y no cometer los errores, ¿no? Entonces, aquí fíjense, es una conjunción subordinante. Lo que está haciendo es unir la oración 2 a la oración 1. La oración 1 es se decidió y la oración 2 es porque viniera Pepe. Está uniendo, nada más. ¿Ya? Siempre va a aparecer cuando el verbo antecedente rige a la preposición por. El verbo antecedente aquí es el decidió, pero decidir. Se decidió por algo, ¿no? A ese por se le añade el qué, por qué viniera. ¿Ya? Listo, nada más. Al final optaron porque no se presentase. Optaron es el verbo antecedente, al final optaron por. Estos verbos siempre van a necesitar de ese por, y a ese por se le añade ese qué, de manera automática, ¿ya? Al final optaron porque no se presentase. En esos dos casos, hay un ejemplo más. Están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto. Están ansiosos por algo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que son verbos que sí o sí requieren el uso del por? Cuando son estos verbos que exigen el uso del por, puedo añadirle el que automáticamente para unir el resto de la oración. Están ansiosos porque empezamos a trabajar en el proyecto, porque empecemos a trabajar en el proyecto. Solo en estos dos casos voy a usar el porque separado y sin tilde. Este es el caso que pedía su compañera. ¿Por qué con tilde y por qué sin tilde? Junto, ¿no? ¿Por qué junto con tilde lo usamos cuando está funcionando como un sustantivo común? Generalmente va a ir acompañado de un artículo. De un artículo, ojo. Quiero saber el por qué. Ahí está el artículo el por delante. Siempre va a tener un artículo por delante, ¿ya? Y se usa con tilde y funciona como sustantivo común. Al aparecer un artículo por delante, ese por qué se convierte automáticamente en un sustantivo. No comprendo el porqué de su actitud. El por qué. Ese él es el artículo, ese por qué es el sustantivo común y lleva tilde. ¿Listo? Cuando funcione como sustantivo, sí o sí necesita un artículo por delante. Entonces ese por qué llevará tilde y se escribirá junto. ¿Cuándo se escribe separado? Perdón, ¿cuándo se escribe sin tilde? ¿Por qué? Pero sin tilde. Junto, ¿no? Cuando es una conjunción de causa, generalmente cuando vertimos una respuesta. Por ejemplo, no vino porque se sentía con dolor de cabeza. ¿Sí? Ahí está, expresando una causa. No vino porque es una causa. ¿Ya? Ups. Tengo que ir al oculista porque estoy viendo borroso. Listo. Nada más. En esos dos casos. Les creo que de estos 4 porque, este va a ser el más complicadito para ustedes.
y los demás son sencillitos de entender. ¿Listo? Ahí está. ¿Preguntas? Licenciado, esto PowerPoint que tiene ahora, ¿lo puedes subir a la clase, por favor? No a la clase, como un documento o enviarlo por WhatsApp. Lo que subo es el video, campeón. El video de la clase. Y tienen Pero su sería libro. bueno que... Como les digo, sería en bueno el libro está todo lo que yo pongo acá. Lo único que yo hago aquí es ponerle color nada más. En el libro lo tienen todo, por eso les mandamos el libro digital también. Bien, su ¿Puede explicar compañera el al 1 y el inicio 2, por pidió, favor? ¿perdón? ¿Puede explicar el 1 y el 2, por favor? Ya, este es el 2. El 1 lo explicamos ayer, ¿no? El caso del que, ahí está. Esto, solamente lo que hemos hecho hoy es repetir nada más, repasar un poquito. Eso lo hemos visto ayer. El 2 es lo nuevo de hoy, ¿ya? Ahí está. 2. ¿Cuál con tilde y cuál sin tilde? Y sus plurales, ¿cuáles, cuáles? ¿No? ¿Cuál con tilde? Lo vamos a manejar, recuerden, como un pronombre interrogativo cuando hacemos una pregunta directa. ¿Cuál es el mío? ¿De cuáles me habla? Ahí son preguntas directas, entonces voy a llevar signos de interrogación, voy a colocarle tilde a la palabra cuál o cuáles y funcionará como pronombre interrogativo porque va al lado de su verbo. También voy a usar el cual con tilde o el cual es con tilde cuando haga una pregunta indirecta. ¿Ya? Por ejemplo, no sé cuál es su trabajo. En ese caso, estoy haciendo una pregunta abierta a cualquier persona que me pueda responder y lleva tilde la palabra cuál. De todas maneras, recuerden ustedes que cuando hablamos de preguntas es cuando uno quiere saber algo. ¿Ya? Ahora vamos como adjetivo interrogativo. También aparece entre una pregunta con signos de interrogación. ¿Cuáles tareas terminaste? Ahí está el cuáles. Tareas es su sustantivo. ¿Cuáles sería su adjetivo interrogativo? ¿Listo? ¿Cuáles tareas terminaste? Entonces, cada vez que yo voy a hacer una pregunta, ya sea directa o indirecta, ese cuál o ese cuáles llevará tilde. Por el contrario, cuál sin tilde o cuáles funcionará simplemente como pronombre relativo y generalmente va a ir acompañado por un artículo, el, la, los o las. Por ejemplo, esa es su opinión con la cual no estoy de acuerdo. Ahí está, no aparecen preguntas y va acompañado por un artículo, la cual. ¿Listo? Otro ejemplo. Ha escrito varios libros, los cuales son interesantes. ¿Cuáles? ¿Ok? Por delante el artículo los. Bien, ese era el caso 2. Esto ya lo hemos visto con todos. Esos son los dos casos. El caso 1 que lo vimos ya ayer y que hoy solamente se repasó un poquito. Y el caso 2 que le acabo de explicar. Bien, preguntas antes de entrar a las palabras con hiato, que era lo que preguntaba ayer su compañero también, cómo voy a saber qué es un hiato y cómo voy a saber qué es un diptongo. Bien, nos quedan 20 minutos. Bien, punto número 5 entonces. Vamos a ver atildamiento de palabras con hiato. Ok. Cuando hablamos de un hiato, estamos hablando del encuentro de dos vocales contiguas al interior de la palabra que se pronuncian o pertenecen a sílabas diferentes, a sílabas distintas, ¿ya? El único detalle del hiato es que se encuentran dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? O en una misma palabra, si ustedes quieren, y de alguna manera deben separarse o pertenecer a sílabas diferentes cuando hago esta separación, porque el hiato es la ruptura, ¿no? Precisamente de un diptongo o de un tipo de palabra que tiene dos vocales juntas. Por ejemplo, flúor. Tengo la U que lleva tilde. Recuerden que si le coloco tilde a una vocal débil, se convierte en fuerte. Por lo tanto, dos vocales fuertes no pueden estar juntas. Tengo que separar. Flúor. La palabra leo. Leo tiene dos vocales fuertes, la E y la O. Debo separarlas. Leo. Entonces ahí hay un hiato. ¿Ya? Existe un hiato en esas dos versiones. Caos.
lleva dos vocales fuertes, la A y la O. Deben separarse. Caos. Maíz. La I tiene tilde. Es una vocal débil con tilde, por lo tanto se convierte en fuerte. Debo separarlas. Maíz. O, I, A. Aquí hay doble hiato. ¿Sí? Esta palabra tiene 3 sílabas. ¿Sí? Hay un doble hiato, debo separar. La A es fuerte, la O es fuerte, la I lleva tilde y se convierte en fuerte. Debo separar las 3. ¿Ya? Correo. Correo. Listo. Tiene 2 vocales. La E y la O son fuertes. Debo separar. ¿Listo? Existen 2 clases de hiato. Número 1. Hiatos de vocal cerrada más vocal abierta. ¿Ya? O también puede ser al revés. Vocal abierta más vocal cerrada. El orden pues, no va a hacer variarle el análisis. ¿Listo? El detalle es que existen ese tipo de hiatos, con vocal cerrada más vocal abierta, ¿ya? O abierta más cerrada. El segundo caso tiene que ver con 2 vocales abiertas. ¿Listo? Bien, eso vamos a ver a continuación, los 2 casos. Antes de continuar, quiero lo que sus maestros en colegios les han explicado. ¿Sí? Todos los maestros enseñamos el triángulo vocálico. No hay ningún maestro de lenguaje que no enseñe el triángulo vocálico cuando está tratando estos temas. El triángulo vocálico consiste en ubicar en el triángulo las 5 vocales. ¿En qué consiste? Las vocales en nuestra boca se pronuncian, ocupan un lugar específico. Por eso se conocen como vocales abiertas o como vocales cerradas, ¿sí? Cuando ustedes pronuncian la A, tu boca se abre un poco más y la vocal sale básicamente hacia los dientes. A, o sea, la boca se abre tanto que la A queda completamente abierta hacia afuera, ¿no? Por eso es una vocal abierta. La E, tu boca se cierra un poquito, pero sigue teniendo la apertura, ¿no?, necesaria para liberar la vocal. Entonces sigue siendo fuerte, si es una vocal abierta o fuerte. La O se cierra un poquito, pero no impide que la vocal sea pronunciada de manera fuerte, ¿no? O. Entonces, la A, la E, la O son vocales fuertes o abiertas porque en el triángulo vocálico van a estar en la parte de arriba, es decir, saliendo de la boca para afuera. Pero en el caso de la I y la U, si ustedes pronuncian estas 2 vocales, se pronuncian aquí al fondo, ¿no? Más o menos por en la parte ya de la garganta o entrando hacia la garganta. I, U, ustedes van a sentir una pequeña vibración en esta parte. Entonces esas son vocales cerradas porque están allá al fondo, ¿sí? Entonces, solo existen 2 vocales cerradas o débiles y 3 vocales fuertes o abiertas. Cuando tu maestro o tu maestra te enseñaba el triángulo vocálico, se refería precisamente a eso que les acabo de explicar. Entonces, el hiato dice que en su estructura puede unir una vocal abierta con una vocal cerrada. Pero esta cerrada debe convertirse en abierta a través de una tilde, ¿sí? Como en el caso de maíz y de flúor. La U es cerrada y al ponerle tilde se convierte en fuerte, ¿no? O abierta, ¿ya? Entonces, esa es una de las reglas del hiato. Ahora, habiendo hecho esa explicación, vamos a anotar los 2 casos. Hiato de vocal cerrada más vocal abierta, o al revés. En este caso, la mayor energía articulatoria o acento de voz está en la vocal cerrada, ¿sí? La vocal cerrada debe llevar su tilde. Por ejemplo, Raúl. Raúl tiene 2 vocales, la A es abierta, la U es cerrada, pero al colocarle tilde se convierte en abierta y no puedo tener 2 vocales abiertas juntas, tengo que separarlas. Cirugía, ahí está, IA, I es cerrada, debo colocarle tilde, ¿ya? Si le coloco tilde, se convierte en vocal fuerte o abierta y no puede estar junto a la A. Debo separar. Tía, igual, la I es cerrada, lleva tilde, se convierte en abierta, la A es abierta, no pueden estar juntas, tengo que separar.
Frío, lo mismo, la I es cerrada, lleva tilde, se convierte en abierta, la O es abierta, dos abiertas no pueden estar juntas, se separan. ¿Listo? Esa es la primera regla del hiato. Baúl, la A es abierta, la U es cerrada, lleva tilde, se convierte en abierta, debo separarlas. País, la A es abierta, la I es cerrada, le coloco tilde, se convierte en abierta, debo separar. Raíz, el mismo caso de país, ¿no? La A es abierta, la I lleva tilde, se convierte en abierta, debo separarlas. Sombrío, la I es cerrada, le coloco tilde, se convierte en abierta y la O abierta no pueden estar juntas. Bien, ese es el primer caso. Vocal abierta más vocal cerrada, pero con tilde. Es un hiato. ¿Ya? Vamos al segundo caso. Hiato de vocales abiertas. Aquí dos vocales abiertas van a estar juntas y se tienen que separar. Está conformado por dos vocales abiertas y el acento de voz puede recaer en cualquiera de estas dos vocales de manera indistinta. Por ejemplo, recaer, recaer. La A es abierta, la E es abierta. Dos fuertes no pueden estar juntas, tengo que separarlas. Teatro, igual, la E es abierta, la A abierta, dos fuertes no pueden estar juntas, tengo que separar. Tarea, ¿no? Tarea, tengo que separar la E de la A. Deseo, la E de la O, porque son fuertes las dos, tengo que separar. Caos, caos, tengo que separar la A de la O. Héroe, la O de la E, tengo que separar porque son dos fuertes, son dos vocales abiertas. Aéreo, aquí hay doble hiato. AE, tengo que separar, las dos son abiertas, a pesar de que la E lleve tilde se convierte en superabierta. Y la E de la O. Entonces ahí tengo doble hiato y esta palabra tiene 4 sílabas, ¿no? Interesante. Línea, la E es abierta, la A es abierta, tengo que separar. ¿Listo? Bien, ahora vamos al atildamiento de palabras con hiato. Hiato de vocal cerrada. Aquí vamos a aclarar un poquito de cuándo una vocal cerrada lleva tilde. Si una palabra está formada por una vocal cerrada tónica, esta es la I y la U. Acuérdense que son las únicas dos cerradas. Si llevan tilde, más una vocal abierta átona, que puede ser A, E, O, y viceversa, entonces la vocal cerrada llevará la tilde siempre. En el hiato, la vocal cerrada siempre llevará la tilde, ¿sí? Cuando se una una débil con una fuerte. Solo en este caso, la vocal cerrada obligatoriamente debe llevar tilde para formar el hiato. Por ejemplo, alegría, ahí está, la I es la cerrada y lleva tilde. Poderío, la I es cerrada y lleva tilde. Búho, la U es cerrada y lleva tilde. Caída, la I es cerrada y lleva tilde. Freír, la I lleva tilde. Baúl, la U lleva tilde. Todos esos son hiatos. Debo separar cuando hago la separación silábica. Por el contrario, cuando tenemos un hiato de dos vocales abiertas, ¿ya? Si una palabra está formada por dos vocales abiertas, entonces se acatan las reglas generales de atildación o las normas generales de acentuación o de atildamiento. Rehén, esta sería una palabra aguda, ¿no? Entonces voy a colocarle tilde sobre la primera E, contando de derecha a izquierda. Caótico, esta sería una esdrújula, ¿sí? Por eso va a llevar tilde en esa O. Aereo, esta también sería esdrújula, por eso va a llevar tilde sobre esa E. ¿Listo? A pesar de que tiene las dos vocales abiertas, o perdón, claro, abiertas. Peón, si yo separo en sílabas, esta sería una aguda, por lo tanto la tilde la va a llevar sobre la O. Preámbulo, esta sería una esdrújula, por lo tanto voy a colocar la tilde obligatoriamente sobre la A. Eólico, esta sería una esdrújula, por eso voy a colocar sobre la O la tilde. Bien, ¿preguntas con los hiatos? Una duda. Sí. En la Escucho. parte de rehén ahí se lo obvia a la H en esa parte, obviamente, ¿no? Se le
se lo ignora porque es una palabra muda, algo así. En la separación silábica, Decía, donde dice rehén, si usted va obviamente a, hay una, si usted va a separar en sílabas, tiene re, en. La H va a seguir escribiéndose, pero recuerden que no tiene valor fonético o valor fonológico, no tiene un sonido específico la H. ¿Sí? Entonces recuerden que ayer les explicaba que cuando hago la separación silábica, la H siempre se va a ir con la siguiente sílaba, no queda en la primera sílaba, pasa a la siguiente. Lo mismo pasa con búho, arriba, búho, ¿sí? En la separación silábica, la H siempre salta a la siguiente sílaba. En cuestiones de hiato, no afecta en nada el análisis del hiato. Sigue siendo un hiato, porque la H no tiene valor fonético. ¿Listo? gracias. Ok. Bien. Atildamiento de palabras con diptongo y triptongo. A ver. Una consulta antes Sí. que avance, en la separación de el anterior, ahí en alegría, por ejemplo, separación silábica solo sería 2 sílabas, ¿no? Alegría. 4 sílabas tiene. Recuerde Y en que la separación, el hiato debe separarse obligatoriamente. ya. Los hiatos obligatoriamente porque dos vocales fuertes no pueden estar juntas, ¿sí? Tienen que estar separadas, sí o sí. Por eso se conoce como hiato. Ya, gracias. Muy bien. Vamos al diptongo. El diptongo es el encuentro de dos vocales juntas, contiguas, al interior de una palabra, que se pronuncia en un solo golpe de voz y conforma una sílaba o parte de ella. El hiato se separaba, el diptongo no se separa nunca. ¿Ya? Por ejemplo, cuento, cuento. Ahí hay un diptongo, una débil más una fuerte. La débil no está llevando tilde, por lo tanto es un diptongo, no se separa. Pendiente, pendiente. Ahí está, I, E juntas. No se separan porque la I no tiene tilde. Sigue siendo debilucha. Por lo tanto, hay que mantener juntas esas vocales. Para que se forme el diptongo es necesario que una de las vocales de la serie débil y U, recuerden que las débiles o las cerradas son la I y la U, aparezcan combinadas entre sí. Un diptongo puede unir dos débiles, puede aparecer con dos débiles, ¿ya? O se hallen en contacto con una vocal de la serie abierta, que son A, E, O. Un diptongo puede formarse con dos débiles juntas o con una débil más una abierta. ¿Sí? Así se forma un diptongo, pero la débil no debe llevar tilde. Si lleva tilde la débil, entonces estaríamos hablando de un hiato y tienen que separarse. Mientras la vocal no lleve tilde, la débil, entonces estamos hablando de un diptongo y no se separan. Por ejemplo, viuda, dueño, agua, cuidado, pionera, piel. En todas esas palabras hay un diptongo. Cuando yo haga la separación silábica, no debo separar esas dos vocales. Viuda va a tener dos sílabas. Viuda. Dueño, dos sílabas. Agua. Cuidado. Pionera. Piel. ¿Sí? Los diptongos no se separan. Los hiatos sí, ya lo hemos visto hace rato. Bien, el requisito fundamental para que haya un diptongo es que la vocal abierta A, E, O presente la mayor abertura, la mayor energía articulatoria o la mayor fuerza de voz y constituye el núcleo silábico. ¿Listo? Cuando yo armo un diptongo, la vocal abierta es la que se abre más. ¿Listo? Es la que tiene la mayor fuerza. Y viene a ser el núcleo vocálico, ¿ya? De la sílaba. Por ejemplo, aire, la A se abre más que la I. Labio, la O se abre más que la I. Auto, la A se abre más que la U. Bailarín, la A se abre más que la I. A eso me refiero con que la vocal abierta se abrirá más
¿ya? Que la vocal cerrada, y ahí estará la mayor fuerza articulatoria. Deuda, la E se abre más que la U. Peine, la E se abre más que la I. Neutro, la E queda más abierta que la U. Causa, la A queda más abierta que la U. ¿Listo? En cambio, en los diptongos de vocales cerradas, es decir, I, U, cualquiera puede recibir el acento o intensidad de voz. No siempre va a estar en una o en otra, sino puede aparecer en cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, ciudad, ciudad, ruido. En ruido la I se abre más que la U. Altruista, la I se abre más que la U. Ruiseñor, diurno, triunfo, ¿sí? Una de las dos vocales siempre se abre más. En este caso la I se abre más que la U. Los diptongos se clasifican en diptongos crecientes y diptongos decrecientes. ¿Listo? Ya, ahí vamos a quedar porque es larguito los diptongos crecientes y decrecientes, ¿ya? Aquí justamente vamos a quedar en la clase de hoy. Por favor, necesito que activen sus camaritas y también necesito que registren sus nombres completos en la parte del chat para la asistencia del día de hoy, y con eso estaremos cerrando la clase de hoy. Muy bien. Registren sus nombrecitos ahora en la parte del chat, por favor. Y con eso estaremos terminando la clase de hoy. Ok. Para mañana, lo único que tenemos es el foro que voy a colgar hoy. Yo creo que mañana ya nos da para terminar el tema, la unidad. Tendrían el foro, ya, a ver, intenten responder con el inciso correcto. Hoy lo han hecho muy bien. Su foro ha estado, la mayoría ha acertado en el inciso de eso. Quiere decir que su análisis lo están haciendo bien, ¿sí? Si hay aciertos, es que el análisis va bien. Las tareas, ustedes han podido darse cuenta que les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, la práctica les ayuda muchísimo. Si ustedes han ido a la par revisando sus tareas conmigo, en sus hojitas, se han ido dando cuenta que no es tan complicado, ¿no? No es tan difícil hacer el análisis, simplemente es concentrarse un poquito, pelear un ratito con los recuerdos, porque uno tiene que recordar la clase, y uno sale adelante, ¿sí? La práctica les ayuda muchísimo. Hoy han hecho 65 estudiantes su tarea, me alegra mucho que la mayoría esté trabajando conscientemente su tarea por el bien de ustedes, no por el bien mío. Yo al final ya estudié 10 años en la universidad y todo aquello, y bueno, ya tengo mis profesiones, así que quienes van a luchar por ingresar son ustedes, y el bien es para ustedes, ¿ya? Yo siempre les voy a hacer lo mejor, y bueno, para alcanzar algo hay que sacrificar, ¿no? Hay que sacrificar, hay que esforzarse, y estudiar es un esfuerzo que uno hace también. ¿Listo? Bien. A ver, tenía aquí... Tengo estudiantes que no están ingresando, los motivos no sé. ¿Ya registraron sus nombrecitos? Sí, ¿no? Ya, hay 80 personas Licenciado, que registraron. disculpe, Sí, le llegó mi tarea sí, y me yo se la llegó de mandé a su todos. personal. Sí, no hay ningún problema en eso. Ya registré tu nombre también. Tengo a Alejandro Acebo. ¿Está en el grupo?
Sí, profe, estoy en el grupo. Ya, ayer no registraste tu asistencia, campeón. Te encargo, ¿ya? Ya, ahora sí. Daniela Andrade. Ya no está. David Manuel Ayllón. Tampoco. Mayerlin Calani. Tampoco. Juliana Esther Céspedes. Tampoco. Luz Mariana Colque. Tampoco. Rosa Nieves Fernández. Maribel Fernández. Eliana Guadalupe Llanos. Kenia Marco. Alison Nicole Mariscal. José Guillermo Núñez. Presente. Ya, te encargo tu asistencia que registres, por favor. Ayer no había registro. Johan Ok. Eduardo Padilla. Leonardo Sebastián Patiño. Mirta Catherine Sánchez. Y nadie más, todos los demás asistentes. ¿Ya? Tengo sus asistencias registradas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, los veo mañana. La tarea es una página nada más, es de lo que hemos avanzado hoy las interrogativas. ¿Listo? Nos vemos mañana, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.